de los apologistas católicos romanos cuando debaten sobre sola escritura. Al presentarles el argumento de 2 Timoteo 3:16, te dirán que allí no se aplica el principio, puesto que la escritura en el pasaje solo sería el Antiguo Testamento y por tanto el Nuevo estaría excluido. Y luego, en un intento desesperado de afirmar su postura, será inevitable te pidan les muestres la lista de 66 libros en el texto bíblico. ¡Un clásico! Es lo que sucedió en el debate Plasencia v. Ramos como en Ardón v. Veloz. Sin embargo, los papistas no entienden que no se necesita un canon cerrado para haber funcionado al principio. Y esto es así a causa de la revelación progresiva. Esta última implica que los datos fueron revelados a lo largo de la historia hasta cerrarse el canon bíblico, pero mientras esto sucedía, lo ya revelado servía como regla de fe y conducta para evaluar a los contemporáneos. Por si no lo sabían, la mayoría de historiadores del canon están de acuerdo que el Antiguo Testamento reflejaba una estructura tripartita, reconocida por Cristo en Lucas 24:44, porque se fue cerrando en 3 etapas, y a medida que una etapa se cerraba, el contenido en ella servía como regla. Los profetas se valieron de Moisés para evaluar a sus reyes, y por Moisés debes entender sus escritos. Ahora, ¿cómo llamamos ese principio que se vale de la escritura para evaluar la fe y conducta de los demás? Bueno, se llama sola escritura. Y para ver esto más claro, piensen por favor en David al escribir: la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. ¿Estaba completo el Antiguo Testamento en ese momento? No, pero ya la ley era lo suficientemente perfecta para convertir el corazón. Eso muestra que funcionaba el principio antes de cerrarse el canon. Por tanto, cuando Pablo habla de toda escritura en 2 Timoteo 3:16, perfectamente puedo entenderlo en clave de sola escritura, porque aunque no esté completo el canon del Nuevo Testamento, el hecho de apelar a la escritura del Antiguo ya me habla de que la veían como norma infalible de fe y conducta. Y esto lo ha reconocido incluso su propio Papa Benedicto XVI, cuando todavía siendo Ratzinger, reconoció en episcopado y primado que los apóstoles usaban sus escritos como un canon para entender el Antiguo Testamento, y por eso concluye tajantemente: la subordinación a la palabra viva del anuncio de la palabra mediante la sola escritura es genuinamente neotestamentaria. Más aún, fue con base al uso de este principio que el canon se cerró. Repito, la iglesia definió el canon en base a la sola escritura. Si el papista niega esto, pregúntenle: ¿cómo supo la iglesia reconocer cuáles libros eran canónicos y cuáles no? ¿No fue acaso contrastándolos con los ya recibidos como tales? Bueno, en contrastar la escritura, para definir la escritura, es justo la definición de sola. Es por ello que sola escritura no tiene nada que ver con el canon, porque el principio es legítimamente funcional, aunque no haya uno delimitado. Y esto debido a que la sola escritura incluye revelación progresiva. Si bien a los garroteros les representa este punto uno de los más difíciles en captar, igual que a los judíos anticristianos que pululan por las redes. Sí, justo como el tal Jacob y toda su pandilla. Si esto logran comprenderlo, ya pueden despedirse de preguntas al estilo de: ¿cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que 3 de Juan es palabra de Dios? La razón será muy sencilla: sola escritura y canon son 2 temas aparte. Por tanto, asumir el segundo en un debate sobre el primero resultará en una falacia del blanco móvil. Aprieten la llaga en ese momento y no les acepten tal razonamientos falaz, ni tampoco preguntas respecto a listas y que la iglesia fue quien determinó el canon. El último caballero